Okay, so we're still dealing here now with the definitions of dirabanan, dioraisa. Okay, let's go over a certain issue here. The word dirabanan, let me put it back up again, okay? Uh, it, how would they do this? Yeah. Banan means a law that is a rabbinic law. There are many dioraisa laws. We already learned that. A dioraisa is a Torah law that the rabbis teach us in the Talmud, but this does not mean that the laws are all Durabanan. They're still Dioraisa. We went over this concept yesterday. Not everything taught in the Talmud is Durabanan. In fact, every Dioraisa mitzvah is taught in the Talmud. Okay, so the Talmud is not a specifically rabbinic work. It happens to be that the rabbis are looking at the details of the Dioraisa, saying, when does this apply? When does this not apply? What is the definition of the mitzvah? When does something happen that we have to be more less? And all of this is discussed in the Talmud. It doesn't mean that the Dioraisa law discussed by the Talmud makes it in any way to Rabbanan, but there are also all of the rabbinic commandments are also inside the Talmud. Okay. All right. So now let's go on further from there. That's where we had left off yesterday. Ok, buenas noches a todos. Vamos a empezar con la clase. El Rap nos compartió un término en el chat, que fue un término que vimos la noche de ayer, que es en relación a de Rabaná. Entonces, ¿qué pasa? Con Rabanam nosotros sabemos que tenemos dos tipos de terminología. Tenemos de Rabanam que hace justamente referencia a algún tipo de dictamen o algún tipo de mandamiento rabínico, pero también tenemos de Oraitá que hace relación a la ley de la Torah misma, es decir, mandamientos directamente de la Torah. Eso lo vimos en la clase de anoche. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros también tenemos ley de Torah, pero también tenemos ley rabínica. Pero ¿qué pasa? Hay muchas alajot que también forman parte de la Torá que están también estrechamente relacionadas con leyes rabínicas. Pero no porque una ley rabínica sea rabínica en sí significa que deja de ser una ley directamente de la Torá. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente los rabinos nos enseñan que estas leyes no necesariamente tienen que ser rabínicas, sino más bien forman parte de una estructura de oraitá, es decir, directamente de la Torá. Nosotros tenemos el Talmud. El Talmud básicamente está compuesto por muchos mandamientos y por muchos dictámenes rabínicos, pero también muchas de las mitzvot mencionadas son directamente de la Torá, es decir, son directamente de Oraitá. Entonces, para realmente entender el sistema rabínico, tenemos que entender que los rabinos vienen a explicar cómo funciona una mitzvah, en qué situaciones se aplica, cómo se aplica, en qué consiste, cómo se desglosa y cómo es básicamente pues el funcionamiento de esta mitzvah en sí, pero no porque los rabinos hayan justamente estudiado, explicado y ampliado esta mitzvah que es directamente de la Torá, significa que esta mitzvah ahora pasa a ser un mandamiento rabínico. Entonces el Rab nos da un poco de un resumen de lo que vimos la clase de anoche y vamos a seguir con este tema. Okay, let's just stop for a moment and understand what is the level of a rabbinic commandment. The Torah tells us that we cannot move left or right from the words of the Sanhedrin. We're going to go into that pretty soon. It's taking a quick look. We're going to take a deeper look at it. And there's another commandment from the Torah which also explains that we must listen to the words of the Sanhedrin. Okay, so if we have a rabbinic law, the Torah itself dictates that we must listen to it. Does that in some way make the rabbinic commandment also a Torah commandment? On this, there's what's called a machloket. Put that word up. Okay, we're going to use it hundreds of times. Okay, machloket, CH for the Americans. Okay, which means rabbinical dispute. Okay, a machloket is rabbinical dispute. So what happened
is we have the Rambam, who says that uh, a commandment from the Torah, commandment from the Torah, a rabbinic commandment, um, is we have the commandment specifically of don't move from their word. That's its own mitzvah. That doesn't mean that if we don't follow the commandment of reading the Megillah on Purim, which is a rabbinic holiday, that somehow we broke a Torah commandment. He and the Ramban have a discussion. Rambam and Ramban have a discussion, which is really just a very technical thing. It's what would be the punishment in the times of the Sanhedrin if one did not listen to a rabbinical commandment. It's really a very esoteric little point. What you guys need to know is, according to the Torah, you have to listen to the rabbinical commandments. They are not in any way optional. It actually gets to the point in the discussion between the Rambam and the Ramban whether following the rabbinic commandment is actually making it into a D'oraisa commandment or not. That's an esoteric point. And what the actual end of the discussion is that, let's say, for example, there is a Chacham going against the Sanhedrin on a rabbinic issue, such as not eating chametz the few hours before Pesach begins. Let's say that he disagrees. Well, it's a rabbinic issue. It's not a Torah issue. Okay, and so, but he's going against the Sanhedrin. Does this guy get a death sentence for going against the Sanhedrin or not? It's not a rabbinic issue. That's where the discussion is between the Rambam and the Ramban. Do you need to know much about this? No. You need to understand that the importance of following a rabbinic commandment is directly from the Torah. Whether that makes that commandment into a Torah commandment or not, okay, esoteric. Ok, entonces vamos a entrar un poquito más en detalle en ahora sí cómo funciona el sistema rabínico. El Rab nos dice que cuál es el nivel de un mandamiento rabínico, o sea, cómo podemos llegar realmente a cuestionar cuál es el nivel apropiado de un mandamiento rabínico. Si ustedes saben, la Torah nos dice que no podemos movernos ni a la derecha ni a la izquierda en relación a la opinión que los rabinos nos estén compartiendo. Eso explícitamente sale en la Torah. ¿Qué más? De hecho, también nos dice que hay otro mandamiento en la Torá que nos pide explícitamente que la persona debe de escuchar la voz y los dictámenes del Santo. Es decir, la Torá básicamente te está diciendo las opiniones, los dictámenes y los mandamientos rabínicos deben de ser estudiados, respetados y puestos en práctica. Y cualquier persona que vaya en contra de la voz y de los dictámenes y también de los mandamientos rabínicos, equitativamente sería como una pena de muerte, porque la Torah misma le está exigiendo a la persona que debe de escuchar, respetar y básicamente pues ponerlos en práctica. Entonces, ¿qué pasa? En este tema entramos con un poquito de discusión, porque en cierto sentido, ahora un mandamiento rabínico podría llegar a ser algo explícitamente de la Torá, porque si la Torá misma nos está diciendo que tenemos que respetar los mandamientos rabínicos, entonces este pasa a ser un mandamiento rabínico a un mandamiento de la Torá, ahí entramos en un tema de discusión. El Rab nos pone una palabra en el chat que es mahloket. Mahloket es básicamente una discusión rabínica, son diferentes opiniones que se encuentran en cierto sentido en desacuerdo en relación a lo que tendrían que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el Rambam. El Rambam nos dice que un mandamiento rabínico obviamente debe de ser escuchado. Por ejemplo, tenemos un mandamiento rabínico que es escuchar la Megilá Esther en Purim. Es un mandamiento directamente de los rabinos, pero no necesariamente es de la Torá. Pero si la Torá misma nos está diciendo que debemos de escuchar los mandamientos rabínicos, entonces, ¿qué pasa en el caso de que este mandamiento rabínico no se llega a respetar en su totalidad? El Rambam y el Rambam, o sea, N y M, discuten este tipo de situación, cuál sería el tipo de castigo, si realmente amerita una pena de muerte, porque al final la persona no está escuchando los mandamientos rabínicos en sí. Entonces, ¿cuál sería la opinión al respecto? Tanto el Rambam como el Rambam entran en discusión y hay un poco de mahloket entre los dos.
¿Qué otra cosa nos dice el Rab? El Rab nos dice que esto puede llegar a un punto esotérico, pero ¿qué nos referimos con esto? Vamos por un ejemplo. Vamos a decir que hay un jajam, un rabino que va justamente en contra de la palabra del Sanedrín en relación a un tema rabínico. Por ejemplo, un tema rabínico sería comer hametz en Pesaj. Esto es No, directamente no, not on Pesach. The few antes. hours before Pesach. Ok, A few hours before. entonces, comer hametz unas horas antes de que entremos en Pesaj, porque sabemos que hametz en Pesaj es directamente de la Torá, pero ¿qué pasa si ahora la persona come hametz unas horas antes de que empecemos con la festividad de Pesaj? O sea, ¿esto es pena de muerte o simplemente la persona sale impune? Entonces, en este tema hay un cuestionamiento rabínico, porque no es directamente la Torá, pero también es un mandamiento rabínico. Por ende, la persona está yendo en contra del Sanedrín. O sea, ¿qué hacemos en este caso? ¿Hay pena de muerte o no hay pena de muerte? Volvemos a entrar en Mahloket, depende mucho de la opinión de cada uno de ellos, pero realmente lo que el rap les quiere hacer entender. Tal vez no nos metamos tanto en detalle porque son temas sumamente complicados, pero lo que el rap les quiere hacer entender es que cualquier mandamiento rabínico tiene que ser respetado en su totalidad. O sea, no podemos estar muy laxos porque la Torah explícitamente te está pidiendo que escuches y respetes y no vayas en contra de cualquier tipo de dictamen rabínico en sí. Excellent. Okay, so now let's deal with for a moment on the issue of what exactly, how are there, how is it possible that this is a rabbinic commandment? Didn't Moshe Rabbeinu get the whole Torah? Did he not know everything? Wait a minute, those are two separate things. 1 second, maybe he got the whole Torah from Hashem. That's Hashem's infinite will. So doesn't he know all history? We're not making Moshe Rabbeinu into a god over here. All right. He got the complete prophecy of the Torah. That doesn't mean necessarily that he understood all the implications that would ever be in history. When he received the Torah, he got encrypted, hidden inside the words, everything that would ever come out rabbinically. If we take a look at the Talmud and it starts looking at psukim, different sentences from the Torah, what it goes on there is amazing. And you can see things that, wow, it's actually there. There's only one thing. Was this something that Moshe Rabbeinu necessarily knew? And the answer is no. He's a prophet that is above all prophets, and he received the will of Hashem completely. It doesn't mean he understood all implications. Let me bring you a midrash, which is from, I'll find out where it is. 1 second. Hold on. I'll give you the quote in a moment. It's actually in the Talmud. It's a midrash which is brought inside the Talmud in Masechet Menachot on page 29 on the second side. Let's go and bring this very famous, let's say it's famous because it's quoted all over the place, famous story about Moshe Rabbeinu, Eva, the Ribono Shel Olam, and what exactly went on, and what does it mean, a rabbinic commandment? Ok, entonces el Rab nos trae una pregunta. ¿Acaso cuando a Moshe Rabbeinu, Hashem le dio directamente la Torá? ¿Por qué? Porque ahora tú me estás diciendo justamente que tenemos una Torá rabínica, pero también tenemos pues una Torá de la Torá en sí, o sea, porque hay alajot tanto rabínicas como también hay alajot directamente de la Torá, o sea, ¿acaso a Hashem le faltó entregarle algo a Moshe a la hora que le entregó directamente la Torá en Ar Sinai? O sea, ¿por qué tanta distinción en estos temas? O sea, ¿será que Moshe no entendió? ¿Será que Moshe básicamente no plasmó lo que Hashem necesariamente le estaba pidiendo que plasmara en la Torá físicamente? ¿Qué pasó ahí? El Rab nos dice que no es que Moshe no haya entendido en sí, pero también hay algo que tenemos que mencionar. Obviamente Moshe no es una clase de semidios que básicamente plasmó de carácter
pues así lo plasmó de carácter correcto, pero Moshe no llegó a entender la repercusión y también la magnitud de lo que significaba ahora sí recibir completamente la voluntad, bueno, entera de Hashem en sí. O sea, él plasmó la voluntad de Hashem directamente en la Torá, pero todas estas discusiones y todas estas repercusiones a nivel de mandamientos rabínicos y respuestas, Moshe necesariamente no sabía qué iba a pasar en un futuro y en generaciones posteriores en relaciones a diferentes halajot que se pudieron llegar a presentar posterior a la entrega de la Torá. O sea, básicamente, todo este conocimiento de las bases rabínicas, Moshe Rabbeinu necesariamente no lo sabía y por ende muchas halajot de Rabbanam explícitamente no salen directamente en la Torá. Por ende se tiene que hacer un estudio, profundizar, porque la respuesta está ahí, pero no necesariamente la respuesta está así como muy, pero muy fácil de entender o de plasmar. El Rab nos dice que, ok, Moshe Rabbeinu era el principal de los profetas, la profecía era sumamente pues completa, pero también al recibir la voluntad completa de Hashem, él no llegó a entender la implicación que básicamente está plasmada en la Torah en sí. El Raf nos va a compartir un midrash. Este midrash está dentro del Talmud en Masejet Menachot, en la página 29, en la segunda sección de este Masejet en sí. Es un midrash bastante famoso porque básicamente se comparte mucho para poder llegar a entender qué significa un mandamiento rabino. O sea, básicamente mencionan una historia entre Moshe Rabbeinu, entre Rabbi Akiva y cómo podemos llegar a desglosar cómo funciona el sistema rabínico en sí. Okay, quick class trip. Here we go. Okay, this is my real job. Okay, writing tefillin. Okay, do you guys see these little thorns coming out of the letters? Okay, these are not Durabanan, these are Dioraisa things. If the letters are not, if these things are not there, they must be put in. If they are not put in, your tefillin are not complete. Depending on which one, it might not be kosher. And you might not be able to go back and fix. Some of them you can go back and fix, but you need to go back and fix. It depends on what's going on. You have to know the laws. That's what this midrash is all about. Let's discuss it. Ok, el rap nos está enseñando justamente uno de los pergaminos de un compartimiento de los tefilín. De hecho, el rap se dedica, el esofer, a escribir los pergaminos tanto de la mezuzá como de los tefilín. Si ustedes se dan cuenta, son varias letras y cada letra tiene como un cuernito correspondiente. Estos cuernitos no son mandamientos rabínicos, sino más bien son mandamientos directamente de la Torá, donde si esta letra no tuviese estos cuernitos correspondientes, el estado de este tefilín pasa de ser kasher a ser pasul, es decir, es un tefilín que no es válido, que no se podría utilizar y mucho menos no se podría utilizar para cumplir con la mitzvah. En algunos casos estas letras se pueden arreglar, en algunos casos no se pueden arreglar y por ende se tendrían que empezar otra vez todo el proceso para escribir pues el pergamino correspondiente y pueda llegar a ser pues kosher en sí. El Rab nos dice que básicamente este midrash está muy relacionado con lo que nos acaba de mostrar para que lleguemos a entender el porqué. Okay. So the midrash is a little long. We'll make it a little bit shorter. Hashem brings Moshe Rabbeinu to a class that Rabbi Akiva is giving over. Okay, we're talking Rabbi Akiva is Second Temple, so we're talking approximately 1,750, maybe 1,800 years after Moshe Rabbeinu dies. Okay, so he brings his neshama over to see a certain class to explain a certain issue, and Moshe Rabbeinu is sitting there, and he's listening to Rabbi Akiva explain lots of halachas based on these little crowns, thorns. What type? Some are called thorns, some are called crown, whatever. Okay. And Moshe Rabbeinu does not know what's going on. Absolutely no idea. Okay. I mean, he knows that those things had to be there. The Sefer Torah that Moshe Rabbeinu wrote had the little thorns and crowns.
It's the only thing, these things that are being explained, Moshe Rabbeinu never heard. And he's getting very upset. What happened to the Torah that I gave? And then, as he's getting, upset, Hashem tells him, just wait. Okay, and then Rabbi Akiva says, and this is halacha lamoshe misinai. In other words, we had this yesterday. The strictest form of a d'oraisa, based on this little thorn coming out this way on this letter. And then Moshe Rabbeinu was like, now I get it. And he's calmed down. Now, is this a Gaiva trip? Is this a thing about, Moshe? Good, it's all said in my name. Good boy. Wrong. You missed it. Well, how do we know that? Because we're told that Moshe was the most anav, the most not proud of himself, the most modest person that had ever walked the face of the earth. So what does this all mean? First of all, let's discuss, what does it mean? Ana, what does it mean? Modest. Or Brad Peace explained this to me. We'll go over this and then continue. Ok, entonces vamos a compartirles el midrash que el Rab nos trae. Es un midrash sumamente largo, pero lo vamos a tratar de hacer un poquito corto para aprovechar pues el tiempo que tenemos en la clase. ¿Qué pasa entonces? Imagínense que es un salón de clase. En este salón de clase está Rabbi Akiva. Rabbi Akiva está con los estudiantes, básicamente está enseñando. Y en este momento, Moshe Rabbeinu, o sea, la Neshama de Moshe Rabbeinu, Hashem la manda directamente a este salón de clase. Entonces, obviamente esto pasa posteriormente a que Moshe Rabbeinu muere, o sea, cuando es Rabbi Akiva que pues está con vida. Entonces, ¿qué pasa? La Neshama de Moshe Rabbeinu está en clase, está sentada, está estudiando, está escuchando todo lo que Rabbi Akiva está compartiendo en la clase. Básicamente empieza a explicar un montón de alajot basadas en estas coronas, que básicamente son coronas, no son cuernos, que el Rab les compartió en las letras justamente del pergamino del Tefilín. Rabbi Akiva empieza a compartir esta alajá en relación a estas coronas. Y la verdad, Moshe está muy sacado de onda. O sea, Moshe no sabe qué es lo que está sucediendo, de dónde salieron estas alajot. O sea, él sabe que estas letras necesitan coronas, pero no entiende cómo ahora Rabbi Akiva empieza a traer todas estas alajot correspondientes a estas coronas. O sea, porque Moshe realmente no sabe lo que está sucediendo. Llega un punto donde se siente sumamente frustrado, sumamente enojado. Inclusive le dice a Hashem, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué pasó con la Torah que yo entregué? O sea, ¿por qué? Básicamente, ¿dónde se sacaron tanta información? Entonces, ¿qué pasa? Hashem le dice, cálmate, o sea, ten un poquito de paciencia, espera hasta el final que Rabbi Akiva termine justamente su clase. Entonces, Moshe se queda ahí escuchando, paciente, y en ese momento Rabbi Akiva dice, y por esto está relacionado con Alajá le Moshe Misinai. Esto es Alajá le Moshe Misinai. Y en ese momento, Moshe entiende y dice, ok, ya entendí. Pero ¿qué pasa? No es que Moshe entendió y se sintió sumamente orgulloso, prepotente, porque ahora hay una alajá que tiene su nombre correspondiente. O sea, no es que se dio una palmadita así en el hombro y dijo, ya entendí. No, más bien no, porque Moshe era una de las personas más modestas que ha trabajado, que ha caminado en la faz de la tierra. Entonces, ¿a qué se refiere este aspecto de modestia? Y que justamente ahora Moshe entendió el porqué de todas estas alajot correspondientes. El Rab nos va a explicar el porqué. Okay. Rabbi Brad Peace, just like to, he said, let's discuss the issue of pride, Moshe Rabbeinu, modesty. What does it mean he was the most modest of all people? He said, and now I'd say a little tweak to what he said. There's nothing wrong with a person who's a garbage man. If you do a good job and you make your money and you pay your bills and you're a decent, honest person, you're just fine. Okay. When I made Aliyah, okay, yeah, I had my Columbia degree. I was cleaning toilets and sweeping floors to pay my rent. Okay, there's nothing wrong with it. Okay, but let's just give Rabbi Brad Peace's example. He said, it's not that Moshe Rabbeinu thought that he was Nachnuma, we're what? Because he was a nothing. He said, a person he gave the example,
is a garbage man, and he's very modest. He doesn't think that he's, of the level of the president of the country. That's not called modesty. That's called, if he would think the opposite, we'd have to put him into a mental institution, right? Okay, so now he said Moshe Rabbeinu. When we say he was modest, Moshe Rabbeinu understood very well that there never was a prophet like him, and there never would be, and that the Torah was being given to him. He understood exactly how great he was, and realized Nachnuma, we're what? We're not even thought of as anything, because he understood compared to Shem. He's nothing. And he's just a conduit to be able to give over the words of Hashem, and they're not his words. Okay, that's the modesty. So when Moshe Rabbeinu heard Rabbi Akiva say, and it's halacha Moshe Sinai, meaning it's Torah Sheba'al Peh, right? And it's which means it's D'oraisa, and which type of D'oraisa is it? It's the strictest form of D'oraisa. We did this all yesterday. It doesn't mean he was like, that's not what it means. It means he understood, okay, this is part of the Torah, which, yeah, those are the thorns and crowns which I was told to put there. I didn't know all the implications. I didn't know how this is going to come through. But the letter of Rabbi Akiva makes perfect sense. And it is fitting into the Torah 100%. And nothing new is coming out here. It's not that Rabbi Akiva is coming up with a new D'oraisa. It's all encrypted and inside there. And this is how the Talmud works. Okay, there are some things, if something's going to be D'Rabbanan, a rabbinic commandment, it'll be brought out. But let's deal with another thing which might look like D'Rabbanan, which is not. Same level. Let's deal with what's the Zohar. Ok, ahora sí, vamos a explicar ahora por qué hay un componente de modestia en relación a la frase que Moshe Rabbeinu menciona, bueno, comparte en este Midrash en sí. ¿Qué pasa? Vamos a discutir todo el tema de orgullo y también de modestia. Podríamos decir que una persona es decente porque tiene un trabajo pues bien remunerado, pues hace las cosas correctas, paga sus deudas, no tiene ningún tipo como de pasado medio misterioso. De hecho, el Raf nos comenta que cuando él hizo Aliyá, o sea, que se fue a vivir a Israel, para él poder pagar su renta, trabajaba limpiando baños y también limpiando pisos, o sea, que es un trabajo bastante decente y bastante honrado, o sea, que no hay nada en el cual la persona se tiene que sentir pues menospreciada en sí. Pero esto no es el tema, para que entiendan que el orgullo y modestia no tiene que ver mucho con estos temas en sí. Pero ¿qué pasa? Moshe Rabino sabía justamente el papel tan importante el cual él había desarrollado en sí. O sea, él reconocía que no había otro profeta más grande que él y que justamente él había sido el escogido para que Hashem directamente le entregara su voluntad. O sea, básicamente la voluntad de Hashem fue plasmada a través de Moshe para que hoy en día tengamos la Torah. O sea, Moshe Rabbeinu sabía con exactitud que pues él era una persona grande, importante, pero no por saber estas características o estos datos en sí. Moshe se consideraba más que los demás, pero tampoco se consideraba menos que los demás. O sea, básicamente él decía, pues yo no soy nadie, porque al final, si yo me comparo con toda la grandeza y todo lo que involucra a Hashem en sí, yo soy absolutamente un cero. También al final me importa más compararme con algo que sí necesito ser comparado, que es como Hashem en sí. Entonces, ¿qué pasa? Moshe sabía que tenía muchas virtudes, pero al lado de Hashem él reconocía que era absolutamente nada. Pero a pesar de eso, él también entendió que él había sido justamente este conducto por el cual ahora la Torá había llegado de carácter físico a estar con nosotros. Entonces, en ese momento en el Midrash, donde la Neshama de Moshe Rabbeinu está justamente escuchando que Rabbi Akiva menciona que esto es alajá le Moshe Sinai, Moshe sintió algo, sintió una paz impresionante, porque ahora entendió que esto forma parte también de la Torá, que yo fui este conducto justamente para poder llegar a este momento en sí, que estas
coronas que justamente estaban mencionadas, que eran necesarias en la Torá, que yo escribí este Sefer Torá. Ahora esto no es una nueva alajá, no fue que Rabbi Akiva básicamente creó o planteó nuevos argumentos, sino más bien descifró esto que ya estaba explícitamente en la Torá y lo compartió y lo analizó y lo estudió. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Rabbi Akiva comparte es 100% verdad, no es nada nuevo. Él justamente sabía que las letras del Sefer Torah necesitan coronas, pero ¿por qué? Eso no lo sabíamos, pero Rabbi Akiva lo descifró, pero lo descifró a través de que justamente Moshe fue ese conducto para poder que la Hale Moshe Sinai sea la forma más estricta de Oraita. Eso lo vimos en la clase de ayer. Entonces, ¿qué pasa? El Talmud funciona así, o sea, son muchos conceptos, tanto rabínicos como también directamente de la Torá, pero es donde empiezan a jugar en conjunto, donde se empiezan a complementar en sí. Entonces, el Raf nos va a traer otro ejemplo en el cual también no necesariamente sale explícitamente en la Torá, pero puede llegar a mencionarse que es todo el tema del Zohar. Ahora, ¿cómo funciona el Zohar? Okay, so Rav Wiesel says as an introduction to this thing with the Zohar, Rav Wiesel says, let's take a look at the Midrash brought in Masachet Menachot. He said, Moshe Rabbeinu received the entire infinite Torah. Received. There's a lot hidden in the words that are infinite. With the explanation of Rabbi Akiva, Moshe was able to see what was, yes, revealed to him, but not yet understood by him to its fullest implications. That's what we get from the Midrash. And then we bring in this issue from Pirkei Avot. We've talked about them before, okay? Remember Pirkei Avot statements that you might think you would understand, and as Rabbeinu Yonah, the main Pirkei Avot says is you must, anything you think you understand from Pirkei Avot, it means you don't understand it. You have to go further. So there it says, Ben Bag Omer, Hafachbo, Vehafachbo, Dekulaba. Ben Bagbag, that's one of the Rav's names, says, turn it over and turn it over again, because everything's inside of it. In other words, the Torah is something that you need to churn it and look and keep looking. You don't come up with what your own thoughts are. Every word that's brought in the Talmud, the Rav says it, he's got to go all the way back. If there's one piece of the chain link missing, it doesn't work. And we do the same thing. If you look at the Shulchan Aruch, the precursor to the Shulchan Aruch is the same person. His name is the Beit Yosef. There's another book, much longer. If the Shulchan Aruch is, in his later days, is going to change one word or have one discussion there where he disagrees with the Torah, which was the book of Jewish law beforehand, he goes all the way from the Torah through the prophets, through the Mishnah, through the Gemara, through every generation, bing, 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 and says, this is why I disagree with the person one generation before me. Got it? So that's how things work. Hafachbo, hafachbo, dekulava. Turn it around and turn it around, because everything's inside. Now let's get to the Zohar. What is it? Ok, entonces, ahorita no nos vamos a meter en tema de Zohar, pero vamos a, para que entiendan un poquito cómo empieza todo este desglose de del sistema rabínico en sí. Entonces, Rab Piso nos comenta que vamos a llegar a entender un poquito más el Midrash en Masejet Menachot, que es justamente todo este tema de Moshe y Rabbi Akiva. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que Moshe recibió directamente la voluntad infinita de Hashem a través de la Torah. O sea, básicamente Moshe recibió la Torah. Y había muchos conceptos que Moshe entendía, pero había muchos otros los cuales no tenían entendimiento o conocimiento en sí. Entonces, cuando él escucha directamente a Rabbi Akiva, se da cuenta de que, ok, yo sabía
que las letras tienen coronas, pero ahora que escucho a Rabbi Akiva, puedo llegar a entender el por qué esto está explícitamente en la Torá. O sea, básicamente fue como un complemento a lo que anteriormente Moshe Rabbeinu ya había recibido. O sea, Moshe fue este conducto. Él recibió lo que Hashem básicamente le estaba compartiendo, pero a través de todas estas alajot de alajá le Moshe Sinai, ahora esto que ya estaba plasmado se puede llegar a desglosar y se puede llegar a entender. El Rab nos dice algo que menciona el Pirkei Avot. El Pirkei Avot nos dice: tú piensas que entiendes, pero realmente no es así. Lo que tú compartes y lo que tú supones que entiendes no es la realidad misma. ¿Por qué? A la hora de estudiar Torah, uno tiene que voltearla, o sea, voltearla en el sentido de tratar de descifrarla, de tratar de entenderla, de tratar de buscar en estos rincones donde posiblemente no haya una respuesta, pero la respuesta siempre va a estar plasmada directamente en la Torá. Y eso es justamente lo que hace el sistema rabínico. El sistema rabínico busca fuentes. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tema del Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es un sistema de leyes judías que básicamente fue escrito por el Bet Yosef, pero antes del Bet Yosef también otro libro también de Alajot correspondientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos diferentes fuentes rabínicas. No es que los rabinos básicamente están inventando esta información, sino que pasa. Ellos van con la fuente principal, que es la Torá. Empiezan a revisar diferentes escritos. Pasan por Mishnah, por los profetas, por Gemara, por todas estas generaciones de escritos para realmente descifrar cuál es la postura o el dictamen que ellos deberían de adoptar en relación a una halajá. Entonces, cuando un rabino nos viene a traer una opinión y dice: yo no comparto esta opinión con dicho libro, con dicho rabino, ¿por qué? Porque le empieza a consultar las fuertes. Así es como se hace un dictamen rabínico. No es que el rabino, pues, o sea, el rabino obviamente tiene mucho conocimiento, pero este conocimiento viene directamente a lo que generaciones pasadas ya han estado compartiendo. Así es como funciona el sistema rabínico en sí. Es decir, consultar de carácter constante fuentes, pero al final la fuente principal siempre va a ser directamente la Torá. Ahora sí, ¿cómo funciona el Zohar? O sea, ¿en dónde se mete el Zohar y cómo y qué podemos llegar a aprender? The Zohar is considered the heart of the Torah. If you have a perfectly formed body, this guy, let's take this person, okay, without a heart, now the body's totally formed. Guy could look like Mr. Universe. There's only one thing. He's dead. I mean, it's like, could be the most beautiful human being in the world. It's dead. Okay, so this is the same thing with the Zohar. It's called the heart of the Torah. Yet how does this play out? It's written not in Hebrew. It's not even written in the regular Aramaic of the Talmud. It's written in the language of the Jerusalem Talmud, which is called Western Aramaic. Okay, it is given it's called Lashon Sorsi, the language of the sorcerers. What does that mean? It's written in a language which is the language of impurity, the language of Tuma. Okay, I'll give you guys a couple of examples. And I'm going to have to split in between it because you're not supposed to use these things. Magicians, sorcerers use words such as, you'll hear in English, they'll say abra, then cadabra. Okay, that's not the words. It's abara, and then kadabara. Okay, this is Hashem speaking, through my words I will constantly recreate. And then there's another one, hocus, and then they say pocus, hakus, fakus. I will bring out from that which was not, ex nihilo. Okay, the things are used, if we're talking about a language which is so different, it's a side of the Torah which you don't touch it until you know what you're doing. Because if you do, it's kind of like touching
something which is not necessarily forbidden, but you are entering into a minefield and dangerous territory. Is it the heart of things? Right? Do you sit there and touch the heart? No, it's kind of encapsulated. You got ribs around it and muscles around it and skin around it. You don't just get to the heart. It's not sitting out there like your hand, right? Right, exactly. Oh, it's extremely important. Yes, it's extremely important. There's only one thing. It's not for everybody. Most of us are not heart surgeons, right? All right, so exactly. Now let's take a look at what is its authority. Ok, ahora sí, vamos a empezar con el Zohar. El Rab describe que el Zohar es básicamente el corazón de la Torá. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Un cuerpo puede estar ante nuestra perspectiva completo. Este cuerpo inclusive podría tener unas características físicas en el cual se considere que es un cuerpo hermoso, pero si este cuerpo no tiene un corazón, este cuerpo no me sirve, este cuerpo está muerto. Y así también funciona el Zohar con la Torá. Entonces, ¿qué pasa? El Zohar está escrito en un lenguaje que no es tan fácil de entender. No está escrito en hebreo, tampoco está escrito en el arameo, pues regular, que se menciona básicamente en el Talmud, sino más bien está escrito en el mismo lenguaje que se utiliza el Talmud de Jerusalén, que básicamente es un tipo de arameo del occidente o del oriente en sí. O sea, es un idioma que no vamos a encontrar en ningún otro tipo de texto de conocimiento, pues de carácter público. El Rab nos menciona que este escrito del Zohar está justamente escrito, vale la redundancia, en un lenguaje de impureza, es decir, en un lenguaje de suma, bueno, de tumá en sí. Entonces pasa, el Rab nos pone algunos ejemplos. Se supone que esta información no la tenemos que compartir y mucho menos utilizar de carácter diario, pero nos va a traer unos ejemplos para que la persona pueda llegar a entender cómo es el lenguaje que utiliza el Zohar y para que lleguen a darse cuenta que está sumamente pues correlacionado. Pues, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que los magos o las personas que hacen como este tipo de actos como de fantasía utilizan una palabra que podemos escuchar de carácter cotidiano que es abracadabra. Abracadabra, pues lo hemos escuchado inclusive hasta en las películas. Esta palabra comparte una base donde al decir esta palabra, la persona de carácter inconsciente está diciendo que Hashem habla a través de mis palabras. Por ende, yo recreo de carácter constante. O sea, eso es lo que sucede cuando esta palabra justamente se está implementando. Otra palabra que también hemos escuchado, de hecho, pues justamente me imagino que los niños chiquitos también la llegan a decir, que es la palabra de ocus pocus. Esa palabra la hemos escuchado también mucho, pero esta palabra también comparte un tipo de lenguaje que también utiliza el Zohar, que también pues en situaciones normales nos debería de justamente compartir, que el Rab nos comparte que es traeré lo que no estaba. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas cosas donde se utiliza este tipo de lenguaje, pero es un lenguaje que es muy diferente al cual podemos estar, pues, estudiando o está muy apartado de la Torah misma. Es decir, el Rab nos trae un ejemplo. No porque tengamos acceso a este tipo de lenguaje o a este tipo de contenido, la persona debería de tener contacto con este tipo de información. Es como tema del corazón. Nosotros sabemos que cada uno de nosotros tiene un corazón, pero este corazón está resguardado por costillas, por diafragma, por músculos, por piel. O sea, básicamente no es tan accesible, pero nosotros sabemos que está así, que está ahí. Y pocas personas tienen esta oportunidad o este mérito de tocar un corazón. Y también funciona con el Zohar. Es decir, no porque está ahí significa que lo tienes que tocar, que lo tienes que investigar y que lo tienes que justamente estudiar. ¿Por qué? Porque por algo está protegido y por algo explícitamente te están diciendo no te metas en temas de Zohar. Okay, so the Vilna Gaon is known as a man who lived little less than 300 years ago, 280, something like that, known as one of the greatest Chachamim in the past 1,000 years. And the man many times quotes the same thing is quoted again and again. There is no contradiction between the Talmud and the Zohar.
Sometimes you will see a halacha stating one thing, but yet we know from the Zohar something slightly different, maybe more strict, maybe in a slightly different aspect. And it looks like there's some type of contradiction here. How is that possible? And he states, his words are, the Zohar is words of high levels of righteousness. The Talmud is the simplex law. In other words, what is absolutely necessary? Talmud. Did you fulfill your obligation? Yes. Then the Zohar will come and say, but you're still missing another aspect. Okay. That's it. Is that a contradiction? No, it's not. Okay. And so it is impossible, as the Vilna Gaon says. The Zohar is Torah she ba'al peh. It is not D'Rabbanan. Not at all. Okay. And if we ignore the Zohar, we have a problem. We base ourselves on it. We base ourselves first on the Talmud. When it comes to getting to higher levels, as life goes on, I should become more of a Talmud Chacham, or when the Zohar screams out and says, you must. There are certain times when we do something just because of the Zohar, but it's because the language is very clear. Override everything. Even though the strict din might be like this, be aware that there are things which we're going to learn in halacha. Okay, sakanta chamira meisura. The issues of danger, what the Zohar will tell us, this is an issue of spiritual danger, not physical danger. You must be more strict about it than even something which is an issue of prohibition. So, in other words, when this type of a statement will come up, Zohar is saying, very nice. The law is you're allowed to have meat and fish. You didn't break any what appears to be Torah law. But the Zohar comes underneath and you understand which spiritual waves you are mixing if you do this. You're going to have a spiritual explosion. Don't do it. Okay. That's how the Zohar fits into the halachic picture. Okay. Ok, entonces, el Vilna Gaon bueno, un poquito de contexto histórico. El Vilna Gaon era un rabino sumamente importante de generaciones pasadas. O sea, básicamente era un rabino, pues, muy, muy respetado. ¿Qué pasa? Él en muchas ocasiones escribió que no hay una contradicción entre el Talmud y el Zohar. Pero ¿qué pasa? Podemos realmente ver una halajá que está plasmada explícitamente en el Talmud, pero que a la hora de ver esta halajá en el Zohar parece que hay un poquito de contradicción. Es decir, el Zohar en algunos casos podría presentar una opinión un poco más diferente, un poco más estricta, pero si el Vilna Gaon nos está diciendo que tanto el Talmud como el Zohar no tienen contradicción, ¿por qué esto está sucediendo? Porque al parecer a simple vista los dos están contradiciendo en relación a una halajá que prácticamente deberían de mantener el mismo tipo de postura. Entonces, ¿qué nos dice el Rab? El Zohar utiliza como palabras de alto mérito, mientras que el Talmud utiliza un lenguaje de ley simple. Entonces, ¿qué pasa? En otras palabras, es absolutamente necesario que los dos se complementen en temas halágicos. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente el Rab nos dice que el Talmud nos trae una pregunta. El Talmud nos dice, ¿cumpliste con tu obligación? O sea, con lo que te toca hacer, con lo que o sea, con lo que te corresponde. Y la respuesta es sí. Pero luego viene el Zohar y nos dice, ok, cumpliste con esta obligación, pero te faltó otro aspecto de esta obligación que te corresponde en sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay una contradicción y la respuesta es no.
¿Por qué? Porque el Vilna Gaon nos dice que es imposible que vaya a haber una contradicción tanto en alajot correspondientes con el Talmud y también con una alajá correspondiente con el Zohar. El Rab nos dice, el Zohar, a pesar de que podría parecer podría ser algo de Rabanam, realmente no es así, porque el Zohar es Torah Shebal Peh, es decir, es estrictamente un componente oraita que viene justamente pues, a resguardar o a prevenir algún daño de carácter espiritual en la persona. ¿Por qué? Porque el Talmud, primero uno empieza estudiando Talmud. O sea, que es como la base en sí, como dice el Gaón de Vilna, que básicamente son las leyes simples. Después que la persona ha terminado todo el Talmud y ha terminado diferentes segmentos de estudio, ahora puede subir de nivel. Obviamente eso ya lo discutimos en clases pasadas, que se necesita un estudio previo, cierta edad y también un instructor para que lo pueda guiar a la hora justamente de estudiar el Zohar, porque el Zohar no es material para una persona que no tiene una base bien edificada en cuanto a estudio de Torah. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que vamos a ir aprendiendo en términos alágicos, donde hay situaciones de peligro que el SOAR explícitamente le dice a la persona, aguas, cuidado, esto posiblemente te podría llevar a un daño de carácter espiritual. Se dan cuenta, no es de carácter físico, sino más bien es de carácter espiritual. El Ram nos trae un ejemplo que es todo el tema de mezclar pescado con carne. O sea, tal vez tú te lo puedes comer, obviamente no te lo comes junto, pero haces un intermedio entre pescado y carne. Pero el Zohar nos dice, ok, no transgrediste, pero si tú llegases a mezclar estos dos tipos de alimentos, el daño espiritual es gravísimo y por ende se tiene que ser sumamente estricto en relación a esta posibilidad de que la persona llegue a comer pescado y carne de carácter conjunto. ¿Por qué? Por el riesgo espiritual que implica no abstenerse de este tipo de comportamiento en sí. Entonces, el Rab nos dice que justamente es esto. El Zohar viene a complementar información porque al final es Torah Shebeal P, pero son justamente pues escritos que no son tan fáciles de entender por el daño espiritual y también por la complejidad de los mismos. Okay. Next term. Okay. Halacha medivrei sofrim. I shouldn't have put a dash. Should have put an equal sign. Okay. Divrei Kabbalah. They are the same exact term. Okay. It depends on which book, which time period it's coming from, how it's referred to. It's the same thing. It means halacha, Jewish law, which is learned from the words of the scribes. It means specifically from prophets. Okay. Not from the rabbinic era, not from times of Second Temple. It means specifically in the times of the prophets, could also be the members of the Great Assembly, where there still were prophets. The minute that there are no prophets, it's not halacha medivrei sofrim. The second terminology, divrei Kabbalah, means words of, it doesn't mean Kabbalah like you guys think the word Kabbalah means like Zohar. No, it means words that have been received. Okay, received, i.e., that the prophets got them, from Hashem. Okay, this is the very strictest form of a Duraban. Now I'm going to explain. We just spoke about what's the strictest form of a Dioraisa. Halacha l'Moshe Sinai. Okay, and what did that mean? That meant, well, whereas by a regular Dioraisa, not mixing meat and milk, if something's 1 in 60 and it was done not purposely, okay, fine. But halacha l'Moshe Sinai with the black straps on tefillin, for example, if it says that the outside of the strap needs to be black, and it doesn't give you it doesn't say half black, it doesn't say 3/4 black. Black means black. It means not 1%, not 1 in 1,000. Means black means black. Period. There is no movement. It's not exactly the same thing with halacha medivrei sofrim. Halacha medivrei sofrim is d'Rabbanan. It's prophets such as King David, who made certain extensions to the words of the Torah. Of course, a person is not allowed to have relations with his
friend's wife. Obviously, that's a derisive. Okay. And there are certain things where they're not allowed to be alone together in certain situations. But King David saw that the people are a little bit um, lax, and the world is becoming a little bit more promiscuous. And as a prophet, he instituted a whole bunch of different types of laws that are the anti-promiscuous laws, whether it be Shomer Nakia, whether it be Shomer Kol Isha, whether it be Yichud, all three of these. These are three things about not being alone with somebody who's not your wife, okay? And not touching somebody, not even like shaking hand, okay? And what about not hearing a woman sing, okay? There's lots of rabbinic laws here. Which category of Durban? Allah Divrei Sofim or Divrei Kabbalah, whichever way you want to speak about it. Usually in the Shulchan Aruch, it will speak about it in terms of Divrei Kabbalah. Okay, that's where that terminology is coming from. Okay, in the halachic works, we'll call it Divrei Kabbalah. Fine. Okay. What does it mean? Why is it stricter? There's no machloket. It doesn't mean in the same. There's no distinction. There's no arguments on, well, is it this or is it that? There's not. Okay. And so therefore, how much movement do we have? It's not the same thing about not cancelable 1 in 60 or not cancelable in 1,000. No, it means that when looking at the halacha, it's not that there's no move or there's no give. There's no other opinion. Finished. Ok, ahora sí, vamos a hacer un apartado porque vamos a ver un nuevo segmento del sistema rabínico en sí. Entonces, el Rab nos compartió en el chat un término que se llama alajá midibrei sofrim. En algunos casos, en algunos textos, lo van a poder llegar a encontrar como alajá midibrei kabbalah. Es básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Alajá Midibrei Sofrim forma parte de la estructura rabínica. No lo tienen que confundir con Alajá le Moshe Sinai. Ya dejamos Alajá le Moshe Sinai. Ahora vamos a empezar con Alajá Midibrei Sofrim, que forma justamente parte del segmento rabínico. Entonces, ¿qué pasa? Alajá Midibrei Sofrim hace referencia a ley judía que se aprendió directamente de los escritos o de los profetas. No estamos haciendo relación a la época rabínica o a la época en relación al segundo templo de Jerusalén, sino más bien en la época en la cual los profetas estaban activos, es decir, cuando el pueblo judío tenía profecía. También puede estar relacionada con el Sanedrín, porque acordémonos que el Sanedrín también estaba compuesto por varios profetas, pero en el momento que la profecía fue pues básicamente erradicada, esto dejó de ser considerado alajá midibrei sofrim. Entonces, ¿qué pasa? También tenemos alajá dibrei kabbalah, que como les repetí, es básicamente lo mismo, pero no es la Kabbalah que ustedes conocen de todos estos centros de Kabbalah y con el Zohar, o sea, no. Kabbalah hace referencia a las palabras que han sido recibidas por los profetas por parte de Hashem. Es decir, si el profeta habló directamente con Hashem y ahora el profeta comunicó este dictamen o este tipo de alajá o este tipo de suceso, esto se considera alajá midibrei Kabbalah. Entonces, que viene directamente de los escritos o de los profetas. ¿Qué pasa? Este tipo de alajá se considera la forma más estricta de Rabbanam. Alajá le Moshe Sinai es la forma más estricta de Oraitá y alajá midibrei Sofrim es la forma más estricta de Rabbanam, es decir, del sistema rabínico. Un ejemplo que el Rab nos trajo en la clase de ayer es todo el tema de cancelación 1 en 60 con mezclas prohibidas. La gotita de leche en el cholen, ¿se permite o no se permite? Se hace justamente una cancelación 1 en 60 y por ende se permite consumir este alimento. Pero si se dan cuenta, alajá le Moshe Sinai es mucho más estricta, sobre todo con el tema de las correas de tefilín, porque si
un segmento de esta correa no está completamente negra, porque necesita que esté negra, no hay manera de que tú canceles en comparación al tema de mezcla de carne-leche 1 en 60. Ahí se pueden llegar a dar cuenta justamente de la posibilidad y también de la diferencia entre estos dos tipos de sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos cuando hacemos referencia a que algo es de Rabbanam, esto no solamente tiene que ver con profetas, sino, por ejemplo, tenemos el caso del rey David, de David Amelech. David Amelech básicamente instauró ciertas extensiones de estas alajot que ya estaban explícitamente compartidas en la Torá. Es decir, él no agregó algo nuevo, pero se dio cuenta que las personas tenían un comportamiento sumamente laxo, sumamente promiscuo en relación a estas alajot que ya estaban instauradas en la Torá. En la Torá explícitamente le dice a la persona que un matrimonio, por ejemplo, la esposa no puede dormir con el amigo del esposo, o sea, eso lo dice explícitamente la Torá. Pero ¿qué pasa? Las personas se lo estaban tomando como un poquito a la ligera, estaban teniendo un comportamiento sumamente promiscuo. David Amelech se da cuenta de que la persona realmente se está descarrilando y viene a traer todas estas leyes antipromiscuidad. Las leyes antipromiscuidad forman parte del sistema rabínico. De hecho, tenemos leyes por ejemplo, que se llama Shomer Negiah. Shomer Negiah es una persona que se abstiene del contacto físico con una persona del sexo contrario que no sea un familiar directo, es decir, primos, tíos, tu amigo de toda la vida, no lo puedes tocar porque a la Hamid Ibrei Sofrim por parte rabínica te dice que la persona no tiene permiso de tocar a alguien que no es familiar directo. Otra alajá que también el Raf nos menciona es todo el tema de estar en yihud. Estar en yihud es estar a solas con una persona del sexo contrario que no es familiar directo. Ya después vamos a entrar un poquito más en detalle para que entiendan estas alajot. Otra alajá es todo el tema de colidra. Colidra es que el hombre escuche a una mujer que no es su esposa o familiar directo cantando. Eso también forma parte de este sistema rabínico. Entonces, a los hombres, ya les vi las caras, que tienen la costumbre de escuchar a mujeres cantando, no tienen permiso porque forma parte justamente del sistema rabínico. Entonces, hay muchas leyes rabínicas y todas estas leyes rabínicas van a estar dentro del apartado de Alajá Midibrei Sofrim. Si ustedes estudian el Shulchan Aruch justamente utiliza el lenguaje de Alajá Midibrei Kabbalah, por si tienen algún tipo de duda o de referencia si tienen este libro. Y el Rab nos dice, este tema de las leyes rabínicas, sobre todo en temas de promiscuidad, no hay mahloket, es decir, no hay discusión. ¿Por qué? Porque no hay argumentos, no hay discusiones entre los entre los rabinos, porque no tenemos una capacidad de ser más flexibles en estas alajot. O sea, básicamente todos los rabinos van a tener la misma opinión en relación a estas alajot que les hemos compartido. Okay. Yehudit Mordechai. Señor Mordejai, señora Yehudit. Mi pregunta es, ¿por qué no se puede comer junto carne y pescado? We're going to get it when we get to the laws of kashrut. Ok, We'll get vamos a ver bueno, ese tema cuando empecemos a estudiar las leyes de Kashrut, pero no se preocupen, ya en clases posteriores los vamos a explicar. Okay. As a very quick example, we're doing thing with the Zohar just as a side thing. And the answer here, you can find it from what's said in the Zohar in the Maharal from Prague. And very long thing. And he says, when we see the separation in between different days in the acts of creation, Hashem could have created the world in an instant, but he did not. It's not that it was too hard for him. Hashem recreates the entire world every instant, in an instant. So why was the original creation separated into different days? Because the source of what they are is coming from different aspects in the spiritual worlds. Everything's original source is Hashem. Hashem separates things. And sometimes if you put two things together, you get a spiritual explosion. They're supposed to be different.
they're supposed to be separate if you're coming into a physical world. And the concept of fish, which is created in the water, and breathing animals, it's a different thing. And if you mix these together, you may not be under the issues of prohibition, but you're destroying yourself, and you don't know how. You don't know how badly you're destroying yourself. And therefore, the Maharal brings down and explains why is it that the Zohar does not want this. But, and when it comes to meat and milk, which is a Torah prohibition, he'll explain that also. What's behind that? Oh, it appears to you to be some type of a chok, okay? But there's reasons for it. There's answers for it. We'll get there under Kashas. Stay tuned at a theater near you. Okay. Ok, vamos a darle un pequeño, pues, como probadita de lo que vamos a ver justamente en este tema relacionado con las leyes de Kashrut en relación al pescado y la carne. Entonces, ¿qué pasa? El Maharal de Praga nos comparte una opinión relacionada porque el Zohar explícitamente comparte que a la hora de que se mezclan estos dos tipos de alimentos podría causar un daño espiritual sumamente, pues, peligroso en la persona en sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto está muy relacionado con los diferentes días en el cual Hashem fue creando el mundo. O sea, podríamos pensar que Hashem, en todo su poder y en toda su voluntad, pudo haber creado el mundo en un abrir y cerrar de ojos, pero realmente fueron días específicos en los cuales Hashem fue creando el mundo en sí. ¿Por qué? No fue porque Hashem no pudo, realmente no fue así, sino es más que todo por un tema espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que Hashem recrea de carácter constante todo el tiempo, toda esta existencia. Pero entonces, ¿qué pasó en este suceso? ¿Por qué Hashem justamente decidió crear diferentes tipos de especies en diferentes determinados días? ¿Por qué? Todo está basado en la fuente de estos tipos de cosas en sí. Entonces, todo viene a nivel de un mundo espiritual. Entonces, si a nivel de un mundo espiritual tienes una criatura que básicamente vamos a decir que viene de un mundo espiritual, como el pescado, que está justamente creado del agua, y luego tienes otra especie que se alimenta a través justamente del oxígeno, entonces al estar a nivel espiritual con diferentes fuentes y diferentes mundos, Hashem lo que necesita es separarlos, porque como vienen de diferentes fuentes, a nivel de carácter físico en este mundo no los podemos llegar a juntar, porque si se juntan dos fuentes espirituales de diferente carácter y se juntan en un mundo pues material y físico, llegaría a ser un desastre. Entonces, por eso se hace justamente en esta separación. No nos vamos a meter tanto en detalle cuando veamos temas de Kashrut, el Rab lo va a explicar el por qué, pero realmente el Zohar comparte de que como hay riesgo de que dos especies de diferentes mundos se lleguen a juntar, ahora la persona se tiene que abstener, porque no es que de carácter físico vaya a haber un tipo de repercusión o castigo, sino más bien de carácter espiritual la persona se está haciendo un daño tremendo y por ende se tienen que separar esos dos tipos de especies. También tenemos el tema de carne y leche. El carne y leche explícitamente la Torah se nos dice no mezcles carne y leche. Es un tipo de hok, o sea, es un tipo de cosa que ante la perspectiva humana o ante la mente lógica no tendría como un poco de, pues, de sentido en sí, pero también hay un porqué. Hay múltiples razones. Esto solamente es una probadita de lo que vamos a ver en temas de Kashrut. Entonces el Rab les dice que se mantengan pues al pendiente porque próximamente lo vamos a estudiar. Okay, so under this category of Divrei Kabbalah, Halachim, Divrei Sofrim, just like in Torah law, there are positive and negative commandments. Just like in regular rabbinic law, there are positive and negative commandments. Okay, so in Halachim, Divrei Sofrim, we have the same thing. We have a positive commandment, Hanukkah. Okay, Hanukkah was established. Okay, when was it established? By the last people of the Great Assembly, the last generation of it. This story happened then. The students of the prophets. Does it really fit into the same category? That's the answer. Okay, kind of.
but since it's the members of the Great Assembly, it has got some certain strictnesses. Now let's take one where there's no question. Purim, Mordechai and Esther wrote the Megillah. Both of them were very okay. It is positive commandments. There are 4 mitzvahs on Purim that the 2 of them established. These are all halacha midivrei sofrim, all divrei Kabbalah. Okay, and so that's positive commandments. But now we have what's a rabbinic negative commandment. Goes under a category, whether it's halacha midivrei sofrim or whether it's just a regular rabbinic. It's called a gezerah. A gezerah is a fence. Let's discuss what that means. Ok, entonces vamos a discutir un poquito más de Alajá Midivrei Sofrim o Alajá Midivrei Kabbalah. Entonces, en Alajá Midivrei Sofrim vamos a tener también tanto mandamientos positivos como negativos. Es decir, básicamente tenemos lo mismo. Un mandamiento positivo podría ser Hanukkah. Hanukkah básicamente fue establecido por las últimas personas que conformaban la Gran Asamblea. Entonces, puede ser un poquito más estricto, en algunos casos un poquito más laxo. El Rab nos dice que pues dónde recae este tipo de festividad, recae en esto, pero hay opiniones en sí. Otro tipo de mandamiento positivo que tenemos es Purim. Nosotros sabemos que Purim justamente pues tenemos toda la historia de toda la Megilá que fue escrita básicamente por Mordejai y por Esther que fueron profetas. Entonces Purim es una mitzvah positiva que tiene 4 mitzvot correspondientes que son rabínicas en sí. Y todo esto, tanto Hanukkah como Purim, forma parte de Alajá Midivrei Sofrim. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos Alajá Midivrei Sofrim y también tenemos una subcategoría que se llama Alajá, vamos a decir, como Alajá rabínica regular. Pero ¿qué pasa? Esos son mandamientos positivos. Pero ahora, ¿cuáles son los mandamientos rabínicos negativos? En este aspecto, el Raf nos compartió un término en el chat que hace referencia a un mandamiento rabínico negativo que se llama Yeserá. Yeserá es básicamente una valla o una valla rabínica. Okay, so let's take a look at your questions on your tests, right? Let's take a look at number 17. Put this all together for you. Yes, I'm going to give you the answers. Don't tell Moshe. Okay. 17. Give examples of Durabanan positive mitzvahs. Hanukkah and all of its laws. Purim and all of its laws. Taking lulav on Chol HaMoed. Well, that's a Torah commandment. It's a Torah commandment on Yom Tov. But Chol HaMoed, when you're not at the Beis HaMikdash, or when you're not at the Kotel itself, is a question. Is that called the area of the Beis HaMikdash? Do we, yes or not? And so and people do actually go specifically to the Kotel during Chol HaMoed so that they can say, I've possibly fulfilled another D'Oraisa. It's very nice. Okay, it's cute. But there's no obligation to go there. But okay, fine. Number 18. Rabbinic prohibitions. We mentioned one, and these are gezeras. What one do we mention? Nagia, we also call Isha, Yichud. There are certain aspects here that are d'oraisa. Under Nagia, hugging and kissing somebody, depending on who the person is maybe under d'oraisa. Just shaking somebody's hand is a rabbinic gezerah. What about Shabbos? Muksa. A gezerah is here, there's rabbinic prohibition, is you're not allowed to light a match on Pesach. On Shabbos. Okay. Okay. Another cup of coffee, please. So you're not allowed to light a match on Shabbos. Okay, well, since it's kind of like a knee-jerk reaction, you pick up a match, and, so therefore, we're going to make a gezerah. We're going to make a fence to protect you, not to give you more prohibitions, a protective fence, which I'm going to discuss in a minute. And that is called muksa.
you're not allowed to move it. I'm not going to light it. I wrote signs all over the house. Idiot, don't light the match, right? I don't care. We don't trust you. And therefore, the rabbis say, we don't trust you. We don't trust you to protect yourself. So we're going to make a rabbinic commandment. And by the way, it's D'oraisa. You have to listen to us. It's called Moksa. This is a Gezerah. D'oraisa, you have to listen to the Sanhedrin. The Sanhedrin is making a protective fence. That's a Gezerah. That's what King David did under Halacha Medivrei Sofer. Made a Gezerah. It's rabbinic. There's no machlokas on anything. On Muksa, it's not necessarily the same time from what do you call it, from Halacha Medivrei Sofer. There are certain sources that certain aspects of Muksa were already from Isaiah, already there. Okay, but the actual basis of Muksa explicated straight to Rabbanan. Sometimes little machlokas on little things, but it's the same issue. We come down, we have a Shulchan Aruch, we know what we're supposed to do. Okay, very nice. It's a protective fence. D'oraisa, you have to listen to their words. But the negative commandment here, the Gezerah, is status of Rabbanan. Ok, entonces, no sé si tengan ahí su guía de estudio a la mano, pero el rap nos va a regalar dos respuestas de la guía de estudio. De hecho, nos dice que no le digamos nada a Moshe para que no nos regañe. Entonces, ¿qué pasa? Localícense justamente en la pregunta número 17 para darles justamente la respuesta. Entonces, la pregunta 17 nos dice que cuáles son estos mandamientos positivos. Entonces, como mencionamos, tenemos mandamientos positivos rabínicos, que es en el caso de Hanukkah y también en el caso de Purim. Todos estos son justamente positivos. Pero, ¿qué pasa con este concepto de agarrar el lulav, o sea, los arbat aminim en época de Hol HaMoed? O sea, esto es una mitzvah directamente de la Torá. ¿Por qué? Porque está relacionado con un Yom Tov, con un día de fiesta. Pero Hol HaMoed realmente, ¿qué pasa con Hol HaMoed? Te lo paso que justamente la persona quiera cumplir con esta mitzvah en Yom Tov, pero ¿qué pasa en el caso de Hol HaMoed? El Rav nos viene a compartir algo muy interesante, donde hay personas que básicamente van al cótel para poder, como vamos a decir en cierto aspecto, transformar este tipo de posibilidad. Y ahora como están justamente en el cótel, que se considera como un área donde pueden cumplir con esta mitzvah de carácter doraitá, pues lo hacen. O sea, es algo que realmente no es una obligación, pero hay personas que tienen esta posibilidad de poder justamente transformar esta mitzvah en una mitzvah directamente de la Torah en días de Hol HaMoed. Entonces, vamos ahora con la pregunta número 18. ¿Cuáles son estas prohibiciones rabínicas que son negativas? Ya mencionamos una, que es todo el concepto de las Gezerot, también mencionamos el tema de Nequiyá, mencionamos el tema de Kol Isha y también mencionamos el tema de Ihud. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertos aspectos que son directamente de la Torah. Básicamente, abrazar y besar a una persona, dependiendo obviamente de la persona, si no es un familiar directo. Directamente la Torah nos dice que está prohibido, pero a nivel rabínico nos dice que inclusive darle la mano a una persona del sexo contrario que no es familiar directo está directamente prohibido a nivel rabínico. Es decir, nos abstenemos de una cercanía con prevención de que la persona se confíe y llegue a transgredir, ahora sí, de carácter doraita. Entonces, por ejemplo, tenemos otro concepto, este lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando vean a la hot correspondientes a Shabbat. Se llama mukse. Mukse es un tipo de questera rabínica. De hecho, un ejemplo de questera rabínica es mukse. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que en Shabbat la persona no puede prender un cerillo, o sea, no puede provocar un fuego. Entonces, ¿qué hacen los rabinos? Ahora los cerillos se convierten en mukse, es decir, no tienes permiso de manipular este tipo de objeto. Por más que tú digas que no tienes la intención de prender un cerillo, lo que hacen los rabinos es, no confiamos en lo que puede llegar a pasar, por ende, este objeto que potencialmente te lleve a transgredir Shabbat queda explícitamente prohibido de manipular porque ahora es mukse. Es decir, las yeserot sirven como este ejemplo de cerca o de valla rabínica que tienen justamente la finalidad de proteger que la persona recaiga o transgreda, ahora sí, un mandamiento directamente de la Torá. Porque, ¿qué pasa?
La Torá nos dice explícitamente que debemos escuchar a los rabinos y por ende todas estas alajot o mandamientos negativos rabínicos tienen que también ser respetados con esta finalidad de no solamente respetar lo que la Torá nos está diciendo en temas de escucha a los rabinos, sino también que todas estas prohibiciones rabínicas son las que van a proteger y abstener a la persona a transgredir una prohibición de la Torá. Okay, let's look at questions 19, 20, and 21. What is the definition of a Gezerah D'Rabbanan? A protective fence around the Torah commandment where the prohibition is extended rabbinically to enable us to have some breathing room so that we don't get too close to a Torah prohibition. 20. Why did the rabbis make a gezerah? We just answered it. To protect you, not to add difficulty to your life. The opposite. If you were living in a minefield, okay, you wouldn't be a very happy person. Make one wrong step, blow up. So rather, let's put a fence around the entire minefield. Oh, but there's 80% of the land in the minefield is fine to walk on. You do it, okay? And the rabbis say we're putting a fence around it, okay? You're not getting anywhere near the minefield, okay? Fine. Okay, number 21. Explain the logic of Gezerot with regards to the D'Rabbanan prohibition of moving muksa items on Shabbos. We don't trust you. I trust me. We don't care. If you are going to move a match, you may come to light it. If you're going to pick up an electric, if I'm going to pick this thing, okay, this is for my little exercise we've seen underneath here, right? If I pick this up, well, what can I do with it? I can turn on my electric thing. Well, what use does it have on Shabbos? I like to play with things, I like touchy-feely. You're not allowed. That's it. It's in the way. Does it have any other use? No. Tough. Ok, ahora sí, vamos con la pregunta número 19, 20 y 21. Entonces, la 19 hace referencia a qué es una yesera rabínica. Entonces, ya el Rab nos dio la respuesta. Una yesera rabínica es una cerca o una valla de protección donde se extiende en su totalidad para prevenir que la persona transgreda un mandamiento directamente de la Torá. Es decir, si ahora la persona, o básicamente, si hay un tipo como de posibilidad que esta acción acerque a la persona a transgredir un mandamiento de la Torá, los rabinos crean y edifican esta cerca con la intención de proteger a la persona de que transgreda algo de la Torá. Ok, pregunta número 20. La pregunta número 20 básicamente nos dice, pero ¿por qué hicieron la Geserá? O sea, ¿cuál es la finalidad de la Geserá? Ya dimos la respuesta. La finalidad de la Geserá es para protegernos, o sea, no es para hacernos la vida más complicada, sino más bien para proteger y abstener a la persona de un determinado comportamiento o situación que lo acerque a transgredir algo mucho más allá en sí. El Rab nos trae un ejemplo. Vamos a decir que la persona vive en un acantilado. Obviamente en este acantilado es sumamente fácil que la persona en una mala pisada se deslice y se vaya. Por ende, construye una cerca, un muro de protección para que ahora esa posibilidad no llegue a presentarse en sí. Es lo mismo que pasa con la gesera rabínica. Los rabínicos ven una posibilidad alta de que la persona se confíe, se confunde y transgreda y por ende edifican esta cerca para protegernos, pero no para complicarnos la vida. Y la pregunta número 19, hace referencia a toda esta lógica mencionada en temas de muxe, o sea, ¿por qué los rabinos tienen que justamente edificar una gesera que se llama muxe en relación a este aspecto? La respuesta es muy fácil y la respuesta es porque no confiamos en ti. O sea, tal vez tú confíes en ti. Tal vez tú digas, oye, porque no tengo la intención de hacer una acción prohibida en Shabbat. O sea, yo no tengo la acción, o sea, yo no tengo esta intención de justamente de prender un cerillo. O sea, ¿por qué lo harías si yo sé que está prohibido? Y realmente no es así. Los rabinos no confían en ti porque puede ser que en algún momento
te equivoques, tengas la intención y por ende justamente edifican esta Yetzirah para que esta acción se vea sumamente lejana, para que tú la puedas llegar a llevar a cabo. Es decir, si ya los rabinos te están diciendo que este objeto, que es muxi, no lo puedes manipular, por ese mandamiento de que no lo puedes ahora tocar, ahora la persona se abstiene y previene de cometer esta acción. Okay, give you a story from Rabbi Weinbach, let's say, Randall Weinbach was the Rosh Hashiva. If you can pull up a picture of Masada from an air view, it would be great. Okay, Can you he said, write the name down? what? Can you write the name of the rabbi so I can? Yeah, I'll put the name of the rabbi if you can pull the picture of Masada from like the helicopter view. Okay, Rav Mendel. I'm gonna put it with like that. Okay, so we're gonna say okay. Okay, so now he said to us, think about a rabbinic gezerah. Let's talk about Moksa, for example. He said, let's talk about Masada. Let's say there's this beautiful piece of property. From it, you can see about 50 miles away on a clear day, literally 25 kilometers. No problem. Okay, very easily. Can even see probably further. Amazing view, probably the best view in the entire country. There's only one thing: just cliffs on all ends. So if you live up there, what's going to happen? I'll be careful. I won't get near the edge. You ever had a child? You get runs and you're not going to live there, right? Oh, my dog could go to the edge, and it's an area with a little bit of gravel, and you can go closer to the edge, and it's going to just slip down. Like, you're not going to live there. It's non-livable. Oh, so let's put a fence. What, you're going to make my living area smaller? Yeah, I'm going to make it possible for you to live. All the space. You want to die? Let's say, for example, by Shabbos, you're going to come light a match. That's a death sentence. Okay, so let's put a fence. Well, where do we put the fence? There are places that there's bedrock. You can put the fence right near the edge, okay, because nothing's moving. There are places there's a bunch of gravel and the thing's on an incline. To put the fence right there, you slip right under and you're dead. Okay, so that's going to be moved way back. Okay, and then there are places where we can't have a fence. Why? You need people to bring water and food up. We have a ramp. You have to go up and down the ramp, and there's no danger there, right? Because there's a ramp, and if you fall, you're walking down a nice little path, right? So there are places where we don't make the fence. This is the structure of rabbinical gezerah. Sometimes, depending on what the situation is, we see too close for comfort, okay? So we're going to put a fence right at the edge. There are certain situations where we don't trust you. We don't trust anybody in the world. This is a situation where everybody makes mistakes. It's too easy to make mistakes. Pull back very far. And there are situations where not only is there no need to make the gezerah, but creating the gezerah in this spot is going to be a problem. And therefore, there's no gezerah in this situation. We also call it windows and doors. When the rabbis made their gezerahs, their prohibitions, they made it with certain openings. In this situation, there's an opening. If here you're not allowed to, but here you are allowed. With the Oraisa commandments, we don't have this. There's no here is permissible, here it's not. No, it's asir. With the rabbinical gezerah, it's not that we're not actually following the rabbinic gezerah. The rabbis are playing around with it. They're not playing around with the law. They're the ones making the law. And they say, here there's a window. Here there's a door. 2 centimeters away, there's a wall. That's rabbinical gezerah. When people hear, the rabbis are lenient, it's not that they're changing their minds, changing the law. When they make the gezerah, they make it with the windows and the doors. They make it pulled far back, pushed right to the edge. They make it here, there's no problem. Okay, that's it. I got to go to Slichas. Bye. Okay, bye, Rabbi. Ok, el rap se tiene que ir porque tiene que ir al Selejot, pero antes de que se me desconecten, les vamos a compartir lo último que el rap nos compartió. La foto que yo compartí justamente aquí en pantalla es de un rabino que se llama el rap
aquí el Rab nos escribió, se llama Rab Mendel Weinbach. Entonces, este Rab le compartió esta información al Rab Salman en relación a cómo funcionan justamente las Geserot en este sistema rabínico. O sea, ¿por qué la importancia de una Geserá en este sistema? El, el Rab Mendel nos trae un ejemplo. Imagínate que hay una casa que está preciosa. O sea, es la casa más cotizada de la zona, queda en una zona espectacular. O sea, es la mejor casa del condado, pero tiene un defecto. Esta casa se encuentra en una estructura o en un terreno que es poco habitable. ¿Por qué? Porque básicamente esta casa se encuentra en un precipicio. ¿Qué pasa? Tú puedes decir, no, pues yo me voy a abstener, me voy a cuidar. Las posibilidades de que yo me caiga en mi casa son cero. Pero te olvidas de algo, o sea, por más que sea, la persona comete errores. La persona no siempre va a ser completamente cuidadosa. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con las mascotas? O sea, ¿realmente es una vivienda habitable o se vuelve sumamente, pues, es una vivienda en la cual la persona peligra la vida de carácter constante? Esto también sucede con algunas alajot de la Torá. Es decir, la razón por la cual los rabinos edificaron tantas cercas rabínicas es para que la persona pueda llegar a tener un funcionamiento más claro de cómo funcionan ciertas mitzvot de la Torah. Porque si tú sabes que es equitativo, sentencia de muerte en Shabbat, que tú manipules ciertos objetos que potencialmente te llegan a transgredir, los rabinos ven que esta posibilidad es sumamente grande, es sumamente peligrosa y por ende tienen que crear justamente una cerca, una valla rabínica, que es la gesera, para prevenir que la persona se vea expuesta a este tipo de situación. O sea, básicamente los rabinos no nos vienen a amargar la vida, o sea, haz ve shalom, sino más bien nos las vienen a facilitar porque se dan cuenta que la persona es sumamente susceptible a cometer errores. Van a haber situaciones, por ejemplo, en Shabbat, como es algo de oraita, como es algo explícitamente de la Torah que te está diciendo que lo tienes que respetar, los rabinos son sumamente estrictos en cuestiones de cómo esta gesera se tiene que respetar y se tiene que cumplir. Pero esto no quita que vayan a haber ciertas situaciones en las cuales vaya a haber como una puerta o una ventana en el cual la persona pueda llegar a, vamos, no a respetar la gesera, sino más bien a utilizarla a su favor, pero también que una acción lo proteja, pero no deje de estar permitida una acción. O sea, ahorita tal vez estén un poquito confundidos, pero cuando vean a la Hot Shabbat se van a dar cuenta de que a pesar que hay una gesera, hay maneras en las cuales se pueden llegar en ciertos aspectos y en ciertas situaciones manipular un objeto que no está permitido su uso en Shabbat. En otras situaciones, los rabinos se dan cuenta que esta posibilidad es muy grande, que realmente tenemos que proteger a que la persona transgreda y por ende esta ventana y esta puerta no va a tener acceso a que la persona la sobrepase. Entonces, ¿qué pasa? Cuando son temas de oraitá, los rabinos se ponen sumamente estrictos, pero hay ciertas geserot rabínicas donde puede existir esta posibilidad, pero te vas a topar con pared, te vas a topar con un muro, te vas a topar básicamente con otra valla, porque a pesar de que te estoy dando esta posibilidad de que puedas moverte un poco más para adelante, tengo que prevenir justamente que no transgredas algo de oraitá. Entonces, no sé si tengan una pregunta antes de que nos desconectemos. Ah, señor Alberto, Gracias, Esther. Buenas noches. buenas noches. Regresándome un poquito, Ujú. me quedó algo, no me quedó, más bien no me quedó algo muy claro. Cuando hablamos de lo que es la Halajá de Moshe, estamos hablando entonces de la totalidad de las 613 misbot. Se Sí, abarca las 613 misbot, la Halajá de Moshe, por eso sí, es de Oraita. justo. Alajale Moshimi Sinai forma parte del Ujú. componente Toraitá. O sea, son todas las mitzvot que explícitamente salen en la Torah y por ende son las 613 en sí. Esa era mi duda. Justo. Perdón. Muchas gracias. O a la orden. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿O algún, señora Sebastiana y señora Bárbara? Muchas gracias, Esther. Hola. Gracias. Esther, yo había hecho una pregunta, bueno, la definición acá la he entendido más, ¿no? Sobre qué será Neguía. Ujú. No sé si me podrías decir esas palabras, qué raíz tienen, o sea,
a veces entendiendo bien la palabra, ¿no? La palabra misma, se entiende más la definición. No sé si Sea, de qué en raíz. en tema de raíz de la palabra se lo puede preguntar al rap directamente o a Moshe, pero será como tal es lo que le comentaron aquí en el chat. O sea, Sí, sí, sí. será es la cerca que previene a que la persona transgreda un mandamiento directamente de la Torá. O sea, es una cerca rabínica. Pero en temas de neguía hace referencia al toque. O sea, neguía es tocar. Ah, ya, ya. Eso, tocar, Entonces, ¿no? cuando una persona es shomer neguía, es la persona que se resguarda del toque, Ya. ¿ok? Ah, ya. Muchísimas Entonces, gracias. a la orden, cuando ya entremos en varios temas cortos, ya el rap va a explicar en su totalidad cómo aplican estas alajot, pero mujer y hombre no tienen permiso de tocar a otra persona que no sea familiar directo, o sea, papá, mamá, hermanos y abuelos. Y esposo, obviamente, si están casados, hijos. Pero ya afuera de eso no tienen permiso. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. ¿Algún tipo, otra pregunta antes de desconectarnos? No, ¿verdad? Bueno, entonces que tengan buenas noches y los vemos mañana.